El cristianismo se distingue de todas las demás religiones en que nuestro líder se identifica con nuestro sufrimiento. Fíjense que Dios, el evangelio es tan verdadero que Dios mismo baja a nosotros a identificarse con nuestro dolor. Y eso no lo va a encontrar usted en cualquier otra expresión religiosa. Por eso creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él no nos mira desde lejos en nuestro sufrimiento. Él baja a identificarse con nuestro dolor. Así que Jesús no se compadece desde lejos de su pérdida. Él baja, y por eso felicito a la producción por haber incluido en la frase para construirla las palabras Jesús, cruz, tiempo, amor y gracia. Porque Jesús se identifica con nuestro dolor. Él no, desde la distancia, Él dice, ay, qué pena lo que estás pasando, recupérate. Él dice, yo sé por lo que estás pasando, porque yo bajé a la cruz a tomar tu dolor, a tomar el precio que tú tenías que pagar para ser restaurado. En ese contexto vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 a 23, y vamos a inspirarnos para saber que el Señor quiere ayudarnos a recuperar lo perdido. Él nos puede ayudar a restaurar aquello que se perdió. No necesariamente regresarlo a como estaba antes, pero sí a producir una restauración maravillosa. Así que después de esta linda presentación, arrancamos con el desayuno espiritual de hoy. Prepárese para nutrirse espiritualmente. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Empezamos entonces Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles. Siempre y cuando, dice la palabra, en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Entonces tenemos acá un pasaje de oro en donde la Escritura nos presenta quién es Jesús y la base para esa redención, para esa reconciliación. Y lo primero que hace la Escritura es presentarnos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice la Biblia que Dios es espíritu, pero Él se hizo visible a nosotros en la persona de Jesucristo. Ahora, no es cualquier cosa. Dice, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible e invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Recordemos que a Jesús se le llama el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Así que cuando Dios habló, era Jesús el que estaba saliendo a crear todas las cosas. Y dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es Dios mismo, el primogénito, el principal de toda la creación. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él existían todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es el que sustenta toda la creación, nada más y nada menos. Él es Jesús que se hace hombre, toma forma de hombre y viene a habitar entre nosotros. ¿Y qué viene a hacer? Viene a mostrarnos la perfección de Dios, a ser un ser humano como nosotros. Y si eso fuera poco, viene a dar su vida por nosotros, viene a dar su vida en rescate por nosotros para reconciliarnos con Dios. Viene a pagar
el precio para que nosotros podamos estar reconciliados con Dios. Es extraordinario el mensaje del Evangelio, de tal forma que nosotros podamos tener plena comunión con Dios, restaurar esa plena comunión con Dios como lo era al principio. Ese es el extraordinario mensaje del Evangelio. Tan extraordinario que por eso Jesús es el centro de nuestras vidas, y es que Él creó todo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en esta escritura, y pagó por todo. Es que si tú te das cuenta y dimensionas todo lo que Jesús hizo por nosotros, Él es el origen, Él es la causa y la razón de nuestras vidas, es la cabeza de la iglesia, Él es nuestra vida, nuestra justicia, nuestra reconciliación. Él nos santifica, Él es nuestra resurrección cuando creemos que estamos muertos en nuestros pecados. Él nos da vida a través de su propia vida. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro todo. Por eso es que Jesús es el centro de nuestra vida. Y a mí me llama la atención aquí cuando Pablo dice en el versículo 21, ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en pensamientos como en sus acciones, estábamos tan apartados de Dios cuando hemos pecado, cuando no lo conocemos, cuando no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y lo reconocemos como el Señor de señores y el único que tiene que reinar en nuestra vida. Entonces eso nos mantenía separados, pero ese sacrificio de Jesús, es que dimensionar eso es lo que creo que nos tiene que traer toda esa esperanza y la seguridad y la certeza de que no vamos a volver a tener un peor día de nuestra vida, porque si Él está ahí, todo va a ser absolutamente restaurado. Ahora, Majito, y es que lo interesante acá también que me resalta es que dice que a través de su cuerpo, a través de este sacrificio, Él vino a reconciliarnos y ahora nos presenta a nosotros como santos, sin mancha e irreprensibles. Santos, sin mancha e irreprensibles. Y cuando yo me veo y digo, ¿de dónde me ha sacado Dios? Yo digo, no me podría de verdad haber presentado yo a mí mismo santo, sin mancha, irreprensible. Todo lo contrario. Pero Él a través de su amor viene a transformarnos y a presentarnos de una manera en que nosotros no podíamos presentarnos delante de Dios. No solamente sin mancha, irreprensible, sin ninguna cosa de la cual nos podría Él tachar, sino que nos viene a presentar santos, apartados para Él. Esa esperanza se aplica para todo lo demás y como bien decías, Majito, si lo hizo en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, lo puede hacer en todo lo demás, lo puede hacer en aquellas cosas que nosotros hemos perdido a través de nuestra vida, lo puede hacer en las relaciones que hemos dejado atrás, lo puede hacer en personas que pensamos ya no voy a recuperar esto, lo puede hacer porque Dios de verdad nos ama y nos muestra de tal manera su amor que murió. Y entonces, juntamente con eso, nos está dando todo. Amigo, todo encierra todo. No hay cosa que Jesús no haya venido a reconciliar para Él y por medio de Él. Así que ponga en su mente, ¿qué quiere restaurar Jesús en nuestras vidas hoy, Ricky? Y es lindo, la verdad, es que pensar que Jesús, y aquí se nos dice, ¿verdad? Que es la parte, por decirlo de alguna manera, la parte visible de Dios, ¿verdad? Porque nadie ha visto al Padre, pero Jesús viene a esta tierra y se torna en una persona visible para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Es más, si algo me gusta mucho es cuando le pregunto, le dice, ¿verdad? O sea, muéstranos al Padre. Y Él dice, o sea, si me han visto a mí, qué forma más linda y tan práctica. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús es esa parte visible. Y la verdad es que eso es lo que nos emociona a nosotros, de poder tener a ese Jesús que no solo hizo todas las cosas, porque miren, podríamos hablar tanto de esta escritura, ¿verdad? Pero en Él fue hecho todo, Él es desde el principio. Cuando se habla de que Él es el primogénito, no es porque Él sea el primogénito como una criatura, como alguien creado, sino que en Él existía todo lo demás, Él fue el principio, y pensar que lo hizo, eso me emociona. Pero ¿saben qué me gusta muchísimo también? Entender que por Él se mantiene todo en orden. Porque hacer algo es difícil, pero mantenerlo es mucho más difícil. Y hoy tenemos nosotros esa bendición de poder llegar a Jesús y saber que Él mantiene todo en orden, que en Él estamos seguros, que en Él estamos bien. Y cuando tenemos ese día difícil, nosotros podemos correr a Jesús y saber que Él va a ser estable, ahí va a estar y va a mantener todas las cosas, ¿verdad? En su mano. Así que es emocionante poder hablar de Jesús, pensar que Él es esto. Y le recomiendo muchísimo, lea Juan y comience en el capítulo 1, versículo 1, lea esa parte y le va a pasar lo mismo que me pasa a mí cada vez que lo leo. Me emociono de pensar quién es Jesús. Él es desde siempre y para siempre y en Él fueron hechas todas las cosas. Así que se emociona uno de hablar, ¿verdad? Y fíjate, yo creo que esto que estábamos leyendo, en donde dice
que estamos totalmente reconciliados con el Señor y que somos presentados por Jesús santos, sin mancha, irreprensibles delante del Padre. Eso nos tiene que calar y tiene que hacer una diferencia cuando nosotros oramos. Porque si cuando nosotros oramos, llegamos delante de Dios a decirle: Dios, yo sé que soy un trapo sucio delante de ti, no merezco nada. Entonces, eso incide en nuestra oración, ¿verdad? Entonces, no, yo no te puedo pedir nada, Dios, porque realmente yo he sido mala persona. Eso incide en la fe que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros creemos que llegamos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios, que antes éramos enemigos, claro, pero ahora en Jesús somos reconciliados, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces vamos a llegar con una mentalidad completamente distinta a recuperar todo lo que el enemigo nos ha robado. Regresemos al ejemplo mayúsculo de este libro, David. David, cuando llega a Siclag, 1 Samuel capítulo 30, se da cuenta que los amalecitas le han robado todo. ¿Ya? Es un dolor terrible. Ellos se sienten devastados. Es el peor día de su vida. David, entonces, fíjese que le dice al sacerdote: tráeme el efod. Y David hace una imprudencia. Él mismo entra en la presencia del Señor. Esa es mi interpretación, porque no da esos detalles, pero dice: tráeme el efod. Y él entra, se pone el pectoral la vestidura del sacerdote, y él entra a la presencia de Dios. Le dice: papito, ¿qué hago aquí? Lo recuperaré. Y Dios le dice: ve tras ellos porque los vas a recuperar. ¡Qué confianza! Fíjese que Saúl trató de hacer eso y Dios lo desechó. Y David tenía tanta fe que entró a la presencia de Dios y Dios habló con él. David vivió la gracia anticipadamente. Una vez David tiene esa palabra de Dios, va y recupera lo que le pertenecía. Ahora, ¿cómo entra usted a la presencia de Dios? ¿Entra sintiéndose una piltrafa o entra usted sabiendo que en Jesús usted es santo, sin mancha e irreprensible? Así debemos entrar a la oración. Decirle: papito, entro delante de ti, santo, sin mancha e irreprensible, y entro a que tú me des instrucciones. Entonces la oración va a marcar una diferencia en su vida. ¿Qué tal si oramos y entramos así, santos, sin mancha, irreprensibles, a hacer contacto con nuestro Padre? Este programa se llama Vaya con Dios, y algo que queremos es que usted se acostumbre y tenga la confianza de entrar en contacto con el Señor en cualquier momento del día. Digamos: Padre Celestial, hoy venimos a agradecerte que tú hayas enviado a tu Hijo Jesucristo, y Jesús, que tú hayas venido a reconciliarnos con Dios. Gracias por tu sacrificio en la cruz, porque pagaste ampliamente por todos nuestros pecados. Y ahora nos presentas delante del Padre santos, sin mancha, irreprensibles, no por nuestras obras, por tu obra perfecta en la cruz. Por lo tanto, nosotros podemos entrar confiadamente a tu trono a pedir como hijos amados, como hijos en los cuales tú te complaces, con esa confianza. Y Señor, hoy llegamos delante de ti, muchos tal vez en el peor día de su vida, a pedirte ayuda, Señor, sabiendo que antes éramos enemigos, pero ahora hemos sido reconciliados contigo. Y con esa confianza, con esa fe, llegamos a decirte: ayúdanos, Señor, ayúdanos a ponernos de pie después del peor día de nuestra vida. Ayúdanos, necesitamos tu ayuda, necesitamos esperanza. Dile ahí donde estás: Dios, yo necesito esperanza. No miro cómo me puedo recuperar de esto, pero yo te necesito, Señor. Ayúdame, dame esperanza. No me lo merezco, pero te lo pido con toda la fe, sabiendo que he sido reconciliado contigo. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Qué rico se siente orar así. Es totalmente distinto. Orar como que uno es indigno, o, por otro lado, orar sabiendo que tengo la dignidad impuesta de Jesús y como hijo amado en que Dios tiene complacencia, no porque yo me lo merezca, sino porque Jesús me ha hecho eso. Entro con toda confianza al trono de la gracia. Qué riquísimo, y es por eso que somos confianzudos. Entramos hasta la cocina, no por nosotros, sino porque Jesús dice: no, yo te entro hasta la cocina, abre la refri, hazte el sándwich más grande que puedas. Y es por eso yo, mientras estaba ayer pues analizando todo este contenido, solo podían venir a mi corazón y a mi mente las canciones con las que adoramos y alabamos a Jesús. Es que en nuestro corazón tiene que haber tanto agradecimiento, porque Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Y si Él no estuviera,
no hubiera reconciliación con el Señor. Por eso le decimos, Jesús lo llena todo, lo llenas todo. Por eso le decimos que es hermoso. Por eso le cantamos y levantamos nuestras manos en adoración. Y esa es una invitación que yo quiero hacerte. Cada vez que tú estés en tus tiempos de alabanza o cuando tengas una necesidad, cuando vayas en tu vehículo, adora a Jesús con todo tu corazón, porque es una forma de agradecerle todo lo que ha hecho, y no va a ser suficiente eso, porque el agradecimiento que le tenemos nunca va a poder pagar todo lo que Él hizo por nosotros, pero cuando tú lo adoras de todo corazón, le haces saber que lo reconoces como el centro de tu vida. Vaya con Dios. Vamos a ir al segmento número 2 de nuestro programa y arrancamos entonces con la lectura del libro. Prepárese, pero antes vamos a preparar también nuestro corazón con esta presentación que nos recuerda que nuestra fe debe ser una fe invencible, y ahora estamos sabiendo que el Señor nos va a ayudar a recuperar el terreno perdido en su nombre. Vamos a recuperarlo. Así que arrancamos después de esta breve presentación. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Y el autor nos dice así: usted es el proyecto de restauración de Dios. Por medio de la cruz, Dios recuperó todo para sí mismo, para la humanidad, para la creación. Dios restaurará todas las cosas a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Este es el gran misterio de la cruz. Lo que parece ser una maldición se convierte en una bendición. Lo que parece ser la muerte se convierte en vida eterna. Lo que parece ser vergüenza se convierte en gloria. Lo que parece ser derrota se convierte en victoria. Y lo que parece ser pérdida se convierte en la restauración de todas las cosas. El apóstol Pablo consideró la cruz a la luz de la resurrección y vio lo que nadie podría haber visto. A través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, Hijo de Dios, nuestro Padre pudo reconciliar consigo todas las cosas, incluyendo las que estaban en el cielo y en la tierra. Durante los 3 años del ministerio de Jesús, Pedro pareció destacarse en malinterpretar cómo cumpliría él su misión. Con regularidad parecía pensar que Jesús restituiría la gloria de Israel por los medios convencionales. Y es famoso en su intento de reprender a Jesús por hablar de que sería crucificado. Pero después de la resurrección y ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro al fin llegó a comprender que a través de Cristo Dios estaba restaurando toda la creación, no solamente la nación de Israel. Llegó a darse cuenta de que Dios lo había hecho por el más improbable de los medios, la muerte del Mesías en una cruz. Unas pocas semanas después de la resurrección, Pedro y Juan sanaron a un mendigo lisiado en la entrada del templo por la autoridad del nombre de Jesús. Luego, Pedro se dirigió a una multitud en el pórtico de Salomón explicándole cómo Dios está restaurando todas las cosas por medio de un Mesías crucificado. Les recordó las esperanzadoras profecías de un Mesías venidero y anunció audazmente que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas: Jesucristo había de padecer. Instó a todos los que estaban escuchando: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de el Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta la restauración hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Adán y Eva hicieron una elección desastrosa en el huerto. Escucharon la voz del engañador, la serpiente, y decidieron que podían definir lo bueno y lo malo por sí mismos, apartados de Dios. Esa elección provocó la catástrofe universal, la introducción del pecado y la muerte en la buena creación de Dios. Pero Dios no iba a renunciar a su buena creación. Estaba decidido a recuperarlo todo. Y a través de la misteriosa victoria de la cruz, Dios está logrando lo que el apóstol Pedro llama la restauración de todas las cosas.
la recuperación de todas las cosas. ¿Para qué es la salvación? La salvación es para la restauración de todas las cosas a la perfección original de Dios. Porque usted y yo somos el proyecto de restauración de Dios. Y el autor acá nos hace ver la importancia de la muerte y la resurrección y ascensión de Jesucristo, que Pedro, así como muchos de nosotros, no comprendió desde el inicio. Y hablaba yo anoche con David Andrés, que cuando Jesús hacía milagros, lo que la gente veía en él era un líder político. Yo le decía a David, antes solo imagínate cuando Jesús multiplicó los panes en la multitud en el desierto, y un líder político que tenía esa capacidad, o sea, es un líder que tenía esa capacidad de hablar, atraía a las multitudes. Y no solo eso, sino que multiplicó los panes para 5,000 hombres, más mujeres y niños, que hubiera sido unos 25,000 personas. Entonces dice que vinieron unos, Juan capítulo 6, a apoderarse de él para hacerlo rey. Era el líder político ideal. Entonces Pedro y otros, ¿verdad?, que estaban cerca, dijeron, no, hombre, es que este liderazgo hay que aprovecharlo para levantarnos en contra del imperio romano a él. Y entonces, y Jesús dice, se apartó de allí. Ellos no querían verlo como un restaurador espiritual, ellos lo querían ver como un restaurador político. Y como bien dice aquí Brian Zahnd, el autor del libro, fue hasta después de la resurrección que Pedro entiende que el poder que Jesús había desatado era un poder superior, y era el poder espiritual. Porque al vencer Jesús al pecado y a la muerte, desató para nosotros un poder mucho más grande que un poder político. Y, por ejemplo, la restauración de ese paralítico fue a raíz de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz. Y ahora Pedro y Juan se dan cuenta, ese poder está disponible para nosotros, y se desata el poder de Dios a favor de sus hijos. Y eso es lo que nosotros debemos saber, que nosotros somos el proyecto de restauración de Dios. Y ese poder está a nuestro favor, ¿verdad, Sí, María José? Ricky. está a nuestro favor. Riquis. Que Dios restaure nuestro corazón, que Dios nos dé esa salvación, y la salvación significa esa liberación espiritual que nosotros necesitamos. Es que Jesús está ahí para brindarte ayuda. Cuando tú sabes que necesitas ayuda, Jesús está ahí, pero tú tienes que aceptarla. Eso es lo que hace Él también con la salvación. Él la tiene para ti porque quiere otorgártela. Tú la necesitas, pero debes aceptarla para que entonces sea restaurado absolutamente todo aquello que tú necesitas que sea restaurado. Es que es maravilloso pensar en que el Señor no solo puede restaurar un área de nuestra vida a través de la salvación, a través del sacrificio de Jesús, sino que, como lo hablamos en el primer segmento, Él puede restaurarlo absolutamente todo. Y ¿sabes qué es lo mejor? Eso no cuesta nada, es que es gratis. Solo tienes que abrirle tu corazón al Señor y recibirlo en tu corazón. No tienes que pagar, no tienes que invertir. La única inversión que tienes que hacer es estar convencido de que necesitas a Jesús, y con eso basta para que Él entre en tu corazón y para que tu vida sea totalmente transformada. Así es, y es que imagínense, nosotros tenemos sueños, ¿verdad, amigos? Yo sé que todos tenemos sueños, todos tenemos expectativas de vida y todos queremos hacer aquí y allá. Y llega el momento en donde nos encontramos que somos insuficientes para realizar todo eso, insuficientes incluso para gobernarnos nosotros mismos. Y es en ese momento, en ese preciso instante, donde nosotros entendemos, normalmente necesitamos ese peor día de nuestra vida para entender esto. No podemos solos. Y necesitamos a alguien, necesitamos un rescate, necesitamos que haya una intervención divina. Los amigos del norte le llaman breakthrough. Y nosotros necesitamos ese rompimiento y lo buscamos. ¿Y sabe qué? Ya sucedió en la cruz del Calvario. Sucedió cuando Jesús murió, resucitó y ascendió. Y cuando entonces entendemos eso y que tenemos a nuestra disposición al Salvador y Creador de todas las cosas, entonces podemos ir y confiadamente acercarnos y alcanzar, dice la Biblia, oportuno socorro. ¿De qué estamos buscando que se nos rescate? Ahí podemos llegar nosotros con Dios, y seguramente Dios ya lo está haciendo. Y hablábamos un poquito antes de regresar al segmento, Dios ya está obrando milagros. Lo que sucede es que no lo sabemos nosotros. Nosotros a veces necesitamos verlos completos, pero Dios ya viene obrando milagros. Dios ya está abriendo puertas. Dios ya está hablando ese diagnóstico diferente. Dios ya lo está haciendo y está restaurando algo dentro de ti, desde tu salud, desde tu mente, tu alma, tu corazón, tu espíritu. Pero lo que pasa es que como humanos necesitamos ver el producto terminado. Pero créeme esto,
Dios ya está haciendo algo y lo está haciendo en ti, lo está haciendo en tu familia y solamente cuestión de tiempo para que nosotros podamos ver la restauración que Dios ya había comenzado desde el momento en la cruz, amigos. Y lo impresionante es que por eso es que Jesús vino a esta tierra, porque miren, Dios en su magnificencia y su poder, él hubiera podido idear otro plan de redención, creería uno, ¿verdad? Y es lo que estaban esperando todos los demás, estaban esperando a un Jesús que llegara, ese caudillo que llegara y los libertara por la fuerza. Pero Jesús llega y obra de una manera completamente distinta, y a mí me impresiona porque en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no lo deja ahí nada más diciendo Jesucristo, sino dice Jesucristo, hombre. Hace la aclaración, porque Jesucristo tuvo que hacerse hombre para poder identificarse con nosotros y entonces convertirse en ese puente entre nosotros y Dios. No hubiera podido ser ese puente si no hubiera venido a identificarse con nosotros. Él hubiera estado distante y hubiera estado desde allá arriba diciendo, ala, ¿qué lo siento? O sea, verdaderamente me duele mi corazón y todo lo demás. Pero tuvo que venir a esta tierra para poder hacerse uno de nosotros y de esa manera poder llevarnos entonces en reconciliación con el Padre. Ya hemos estado hablando mucho de ese término, ¿verdad? Reconciliación, restauración, y eso es volver. Dios es impresionante porque Él vuelve a comprarnos, Él nos redime, Él nos restaura, porque esa relación que nosotros tuvimos al principio se perdió a través del pecado, pero ahora Él viene y dice que quiere volver a restaurarnos. Entonces es importante que nosotros entendamos que Jesús se identifica con nosotros. No crea que es así como que como Jesús es Dios, entonces es como Él no entiende. Lo impresionante es que estuvo dispuesto voluntariamente a venir a sufrir para poder entendernos. Entonces ahora cuando llegamos con Él y le decimos, Señor, es que siento esto, Él nos dice, te entiendo, pero no te entiendo del diente al labio. Porque miren, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero cómo es de feo cuando uno le cuenta algo a alguien y le dice, ala, te entiendo. Y uno le dice, ¿y a vos te pasó lo mismo? No. Eso no me entendés. No me entendés. Crees que me entendés, pero no me entendés. Pero con Jesús, cuando llegamos y le decimos Jesús, y Él le dice, te entiendo. Yo sé lo que significa el rechazo. Yo sé lo que es ser despreciado. Yo sé lo que es sufrir, y sufrir hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo ha sufrido absolutamente todo y por eso es que se identifica con nosotros. Así que cuando llegamos delante de Él, podemos llegar con esa confianza de decirle, ala, como sé que me entiendes, y ahí está el Señor para nosotros. Y entonces, sí, y solo recordar una cosa, porque miren, aquí María José leyó, dice, Adán y Eva hicieron una elección desastrosa. Pero nosotros tenemos que reconocer que hicimos elecciones, que tomamos decisiones y que eso nos llevó al lugar donde estamos. Porque si nosotros no lo reconocemos, va a ser imposible buscar perdón y ayuda a través de Jesús. ¿Verdad? Si yo siempre digo, no, pero es que como no es mi culpa, ¿verdad? Sino que tú sabes, ¿verdad? No, pero cuando yo llego delante de Él y le digo, Señor, aquí estoy rendido, reconozco, he tomado malas decisiones, he pecado, me aparté de ti, entonces Jesús viene y nos toma de vuelta y nos reconcilia con el Padre. Así que tengamos cuidado nada más de no justificarnos, ¿verdad? Sino acerquémonos con Él de veras en esa amnistía que nos ofrece, que digo yo, cosa más genial, ¿verdad? Él pagó, como decía María José, para nosotros es gratis. A Él le costó su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y dos observaciones con lo que está diciendo Ricky. Uno, cuando dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Recordemos que Jesús fue tomado al cielo cuando los discípulos lo ven, es tomado al cielo como hombre. O sea, Jesús no recuperó su estatus anterior de verbo de Dios. Cuando Él se humanó, se hizo hombre para siempre. Y en este momento está a la diestra de Dios Padre como hombre, intercediendo por nosotros. Y Él va a regresar como hombre. Entonces, la encarnación de Jesús fue para siempre. Eso es algo extraordinario. Y Él sigue intercediendo con o por nosotros en su condición de hombre. Eso es algo teológicamente que rebasa la imaginación. Y tenemos que tenerlo en cuenta porque Él va a regresar. Y la dignidad que eso nos da a nosotros como hombres es algo extraordinario, o sea, como seres humanos. Y tenemos que entonces, cuando nosotros oramos, recordar que Él está intercediendo por nosotros delante del Padre Celestial. Y eso nos debe dar inspiración para orar con todo lo que tenemos. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que Él nos ayude y le decimos, Señor, tú entiendes por lo que estoy pasando, ayúdame, yo quiero tener la fe para pedirte que tú me ayudes en este proceso de restauración y creer que yo soy tu proyecto de restauración. Padre bendito, hoy llegamos ante ti reconociendo que yo soy tu proyecto de restauración. Y como decía Ricky, Señor, yo quiero reconocer que yo me he equivocado, que me he arrepentido.
No quiero ser altivo ni soberbio delante de ti. Yo quiero ser humilde y reconocer que te necesito. Me he equivocado, he tomado malas decisiones y quiero regresar a ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, borres mis pecados, borres mis maldades y me des una nueva oportunidad y que me ayudes en la restauración de todas las cosas. Te abro cada aspecto de mi vida para que tú lo llenes y que tu voluntad perfecta se realice en cada área de mi vida. Te pido, venga tu reino, hágase tu voluntad, como lo es en el cielo, así también en la tierra, empezando con mi vida. Quiero iniciar ese proceso de restauración en todo. Gracias, mi Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y ese es el segundo aspecto que quería reforzar de lo que estaba diciendo Ricky. El único requisito que Dios pide para iniciar ese proceso de restauración es nuestro arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir el reconocer, me equivoqué. Y es tan sencillo, pero tan difícil al orgullo humano que muchas veces nosotros queremos decir, no, yo no me equivoqué, no hice nada malo. Y lo único que Dios pide es arrepentimiento. Y recientemente el Señor me llevó a meditar en la historia de Jonás y cómo la ciudad de Nínive se arrepiente ante un mensaje muy sucinto de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida y ellos se arrepienten. Y cuando Jesús está en la tierra, los fariseos muy religiosos, con mucho acceso a un gran contenido bíblico, no se arrepienten. Y Jesús les dice, la generación adúltera y perversa pide señal, pero señal no les será dada, sino la del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Y dice, los habitantes de Nínive juzgarán a esta generación porque ellos sí se arrepintieron y esta generación no. Miren esto, estos eran religiosos, pero su religiosidad los hacía ser soberbios y no se arrepentían. Y los de Nínive eran perversos, pero se arrepintieron. Y Jesús dice, esos que se arrepintieron van a juzgar a esta generación. Ese es el poder del arrepentimiento. Y yo te pregunto, amigo, amiga, ¿eres tú tendente al arrepentimiento? ¿Eres humilde delante de Dios? ¿O eres soberbio y te cuesta reconocer que te arrepentiste? Yo prefiero ser de los que se arrepienten. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Los dos hicieron maldades similares, pero David, cuando se equivocaba, se arrepentía inmediatamente. Saúl era un soberbio que decía, yo hice la voluntad de Dios. No, yo obedecí a Dios. Es mejor ser humilde y reconocer y pedir perdón y ser humilde delante de Dios que ser soberbio y que nos cueste arrepentirnos, ¿verdad? Sí, Ricky. Y pastor, solo porque recordando ese, lo que usted decía, y la verdad es que me había quedado con ese deseo de poder compartir algo, porque en la lectura en María José leyó también y dice, y decidieron que podían definir lo bueno y lo malo por sí mismos. Escucharon la voz del engañador y decidieron, y fíjense que ese es el pecado, que esa es la manera en la que entró el pecado al mundo. Y esa es la misma manera en la que nosotros seguimos cayendo en ese pecado, porque nosotros creemos que podemos definir lo bueno y lo malo por nosotros mismos. Y ahí es donde entra la importancia de leer la palabra del Señor y de leerla, pero creerla al 100%. Miren, tengo algo en mi corazón desde hace unos días, y es que como cristianos hemos comenzado a hablar mucho de que, miren, lo que la Biblia en realidad quería decir es... No. Lo que la Biblia en realidad quería decir es lo que dice. Lo que la Biblia es que, mira, aquí es que y tratamos nosotros de hacer una interpretación, tratamos nosotros de meterle nuestro intelecto, y es que, fíjate, que lo que pasa es que el contexto... La conveniencia. Fíjense que en ese momento nosotros comenzamos sin querer a definir por nosotros mismos lo que es bueno y mal. Y la Biblia es textual. Entonces, cuando nosotros leamos la Biblia, cumplámosla como dice. Yo estoy seguro que no vamos a ser juzgados por cumplir la Biblia de la manera textual, pero vamos a meternos en problemas serios si nosotros comenzamos a hacer nuestras interpretaciones. Un gran amigo y un pastor que ya está en la presencia del Señor, me recuerdo hace muchos años, me dijo, mira, Ricky, cuando cumplamos la Biblia al 100% en lo que dice textualmente, preocupémonos por las profundidades. Y una persona con mucho conocimiento bíblico, una persona que yo respetaba mucho, y entiendo lo que me decía, no busquemos, no tratemos de interpretar, pero me decía,
preocupémonos por lo que dice. Entonces, seamos muy cuidadosos porque en el momento que yo decido qué es bueno y qué es malo, de acuerdo a mi opinión o a mi interpretación bíblica, puedo cometer un gran problema. Vaya con Dios. Vamos a continuar con la lectura del libro y vamos a llenarnos de esa fe invencible para recuperar lo que el enemigo nos ha robado y saber que nosotros somos ese proyecto de restauración de parte del Señor. Y recordemos que tenemos una fe invencible, pongámosla en práctica. Veamos esta presentación. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Por su fe en Cristo Jesús, usted está unido al colosal proyecto de restauración de Dios. Por su fe en la cruz de Jesús, el poder restaurador de la redención circula en su vida. Por su fe en la muerte, la sepultura y resurrección del Hijo de Dios, usted está conectado a través de la gracia de Dios para recuperarlo todo. En un mundo de pérdida y de decepción, la fe que cree que un carpintero de Nazaret crucificado es el resucitado Hijo de Dios, le permitirá a usted vencer el mundo de pérdida y decepción y lo traerá a un punto donde realmente pueda decir que lo ha recuperado todo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es nuestra fe en Jesús y su obra en el Calvario lo que nos hace vencedores. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, podemos vencer el mundo. Usted puede haber sido noqueado por lo que parece ser el peor día de su vida. Una versión del siglo XXI del ataque de los amalecitas puede haber arruinado sus sueños y sus esperanzas. Podría ser un trabajo perdido, un negocio fracasado, la ejecución de una hipoteca, una quiebra, una traición, un divorcio, un hijo díscolo o la muerte de un hijo. Esa es la clase de pérdidas de las que puede parecer una recuperación imposible o podría parecer imposible recuperarse. Y nos dice el autor, pero hay recuperación, hay una gracia que fluye de la cruz para reanimar su vida. Se atreve a hablar palabras de fe estrafalarias. Ante una amarga pérdida puede decir, me recuperaré. Se atreverá a decir, recuperaré todo. No necesita saber cómo ocurrirá, no necesita saber cuándo ocurrirá, no tiene que parecerle verdadero, no tiene que tener sentido para usted. Es la naturaleza de la fe, creer en lo que parece ser imposible. Usted no tiene que justificar su fe por la razón. La fe no necesita ninguna otra justificación que la resurrección de Jesús. La resurrección del Hijo de Dios es la piedra angular de cada esperanza de recuperación. Es una piedra probada, una piedra angular y preciosa para un cimiento firme. Usted tiene derecho a decir, creo que recuperaré todo porque Dios trajo a su Hijo de regreso a la vida. ¿Cómo se recuperará usted de la pérdida de un trabajo, una casa, una amistad, un matrimonio, un hijo? No lo sé, pero sí sé que la gracia de Dios puede hacer más de todo cuanto podamos pedir o pensar por la potencia de su gracia que opera en nuestra vida. Así que esta es mi profecía para usted en el día de su pérdida. Mantenga su fe en Jesús y lo recuperará todo. No puedo predecir cómo o cuándo, pero puedo decirle que la fe encontrará una manera y usted se recuperará. Su camino para recuperarlo todo vendrá probablemente de una manera sorprendente. Dios está lleno de tales sorpresas. Dios mantiene su fidelidad cumpliendo sus promesas, pero mantiene su soberanía con sorpresas. Así que aunque sea incongruente, le diré, espere ser sorprendido. Mientras tanto, deje que la promesa profética de la recuperación inunde su alma con esperanza. Y cuando Dios le traiga su sorprendente recuperación, dele a Él la gloria. Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Se merece que lo glorifiquemos siempre. ¡Qué lindo cierre de este capítulo! Lo digas a Dios porque nos permitió leer esto. Y este cierre de Brian Zahnd creo que nos inspira a cada uno de nosotros a decir, si Dios resucitó a su Hijo, yo me voy a recuperar.
Y el asunto es que a veces queremos decir, pero ¿cómo va a ser? No importa, yo me voy a recuperar de esto. Mire, solo el hecho de que el Espíritu Santo llene nuestro corazón, ya eso nos pone en otro estado. Recuérdese cómo Pablo y Silas son capturados por estar predicando el Evangelio. Los azotan sin llevarlos a un juicio previo, porque Pablo es un ciudadano romano, tenían que hacerle un juicio. No les importa y lo azotan. Lo ponen en el calabozo de más adentro. Y estando ahí, ellos empiezan a adorar al Señor y la presencia del Espíritu Santo los llena. Ellos están gozosos a pesar de que están en un proceso sumamente injusto. Ellos están llenos de la presencia de Dios. Y ahí sucede un terremoto. Pero vea usted cuál es el estado espiritual superior de ellos. En lugar de estarse quejando y refunfuñando y reclamándole a Dios, ellos están llenos del Espíritu Santo y sucede un tremendo milagro. Empieza un avivamiento tremendo. El carcelero va a quitarse la vida y Pablo dice, no te quites la vida. Le predica el Evangelio. A esa hora de la madrugada se bautizan. Lo que era una tragedia se transforma en una campaña de avivamiento a las 3 de la mañana. Es una cosa extraordinaria. Y Dios tiene formas de recuperarte de una manera maravillosa. Así que si tú tienes fe, Dios va a hacer que te recuperes de esa pérdida de formas que ni siquiera tú te puedes imaginar. Y es que en esa cárcel y en ese lugar tan oscuro, Pablo y Silas lo que estaban haciendo era alabar al Señor. Ellos no estaban derrotados, su espíritu se estaba vivificando. Y ¿sabes qué? La preocupación bloquea la gracia. Cuando tú no hablas las palabras correctas, cuando tú no dices, yo creo que el Señor va a hacer algo, aunque esto parezca que no tiene ni principio ni fin, esto va a terminar y vas a poder cantar victoria. Pero tienes que abrir tu boca alabando y bendiciendo al Señor. No bloquees la gracia, esa gracia que viene de parte del Señor para recuperar y para transformar todo. En medio, como dice una de las alabanzas, levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Todo el tiempo tengo que abrir mi boca alabando y bendiciendo al Señor, confiando en que su restauración llegará a través de la gracia. Tienes al Padre, tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo. ¿Qué más queremos para poder confiar en que en medio de la pérdida Él lo restaurará? Como decía el autor, no sabemos ni cómo, tampoco sabemos cuándo, pero de que Dios cumplirá esa promesa de restauración en nuestra vida, Él lo hará, pero lo debemos de creer y dar esos pasos de acción para que eso también llegue a suceder. Definitivamente, Majito. Y como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es de dejarnos ser conocidos por Dios. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, nos comienza a despertar esa expectativa de qué va a hacer ahora, qué va a hacer ahora. Y nos comenzamos a dejar ser conocidos por Dios. Y es en relación personal, es en relación de ir acercándonos, en relación de buscarlo en la palabra, de ir entendiendo cómo obra Dios. Y cuando vemos diferentes ejemplos a través de la palabra, no es para ser, quiero ser como Pablo, quiero ser como Pedro, quiero ser como Juan. Es, miren lo que Jesús hizo, aún cuando Pedro era así. Miren lo que Jesús hizo, aún cuando un Pablo era ese sanguinario, el que perseguía. Aún cuando un Juan era ese que no podía controlar sus emociones. Miren lo que Jesús, lo que Dios hizo con todos ellos, lo puede hacer con nosotros. Pero es cuando nos dejamos conocer por Dios y comenzamos a conocerlo a Él, que entonces en medio de las circunstancias adversas podemos cantar. Por eso, porque ya sabemos que Él va a hacer algo. Por eso es que podemos llegar como hijos de verdad muy comprometidos, muy confianzudos, decíamos anteriormente, y abrazarle y decirle, tú sabes qué vas a hacer, tú sabes. Y si no le alcanza para creer en que Dios lo puede hacer durante todos los años de su vida, que le alcance un poquito la fe. Es un poquito de fe para creer que Dios lo puede hacer ahorita, que Dios puede hacerlo ahorita y que le alcance por este momento. ¿Y sabe qué? El siguiente momento va a necesitar su propia fe y usted lo va a lograr cuando comienza a conocer a Dios como un hijo conoce al Padre. Usted va a comenzar a poner toda su fe, toda su confianza y va a decir, no sé cómo lo va a hacer, pero de que lo hace, seguro Dios lo hace, amigos. Yes. Y todo esto, y recordando lo que dijo el autor, no tiene que tener sentido para usted. Porque muchas veces nosotros nos perdemos de muchas cosas que Dios quiere hacer porque para nosotros no tienen sentido. Y creemos que Dios tiene que obrar de una manera específica. Por eso es que a mí me da mucho temor contarle a las personas experiencias que uno ha tenido con Dios, porque entonces puede parecer como, es que Dios así es como va a obrar. Pero Dios puede obrar de maneras porque Él es soberano. Puede obrar de cualquier manera
para poder cumplir el propósito que tiene para nuestra vida, hacer milagros de diferente manera. Cuando nosotros leemos los evangelios, creo que por eso, a propósito, Jesús no sanó a las personas de la misma manera siempre, sino que lo hacían y honestamente ustedes, o sea, de unas maneras que dice uno, escupir en tierra, hacer lodo y ponérselo en los ojos, uno te hubiera dicho, no lo hagas. O sea, pero qué cosa más impresionante. Entonces, solo recordemos, no tiene que tener sentido para nosotros. Dios puede y quiere obrar, démosle la libertad, aprendamos a tener experiencias nuevas con Él. E incluso nosotros mismos, si hemos tenido una experiencia en algo específico, la siguiente vez no tiene que ser igual. Dios quiere obrar de manera distinta. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Recordar que es poder de Dios y que no nos debería de parecer locura, porque les soy honesto, cuando leí esto dije, Señor, qué pena, porque dice que para los que se pierden, eso parece ser locura. Dije yo, qué vergüenza, porque a veces para mí, que soy salvo, me parece locura. Pero nosotros tenemos que recordar que eso es poder de Dios. Dios puede obrar y quiere obrar de maneras distintas. Así que aprovechémoslo y colaboremos con Él. El autor aquí al principio de la lectura nos decía, ¿qué es eso? Nosotros estamos con Jesús en este proyecto de restauración de Dios. Y digo, qué cosa más linda, porque no solo está restaurándonos a nosotros, sino que nos está dando el privilegio y la oportunidad de poder colaborar con Él para establecer su reino en esta tierra. Así es. Y ese privilegio yo creo que nunca lo vamos a poder entender a cabalidad, que nos haya tomado en cuenta. Digo, Señor, me salvaste y además de todo me das la oportunidad de servirte, de poder colaborar contigo para poder establecer tu reino en esta tierra. Aprovechémoslo y hagamos todo lo que sea necesario para poder desgastarnos por Él, porque vale la pena. Así es. Y yo a lo largo del ministerio he descubierto eso, que esa aplicación de la muerte, la resurrección y ascensión de Jesucristo no solo tiene, es el poder que Jesús desató en su muerte, resurrección y ascensión, no solo tiene aplicación en el cielo cuando ya no estemos aquí, tiene aplicación en la tierra. He visto milagros, he visto medios de comunicación que se cierran y a través de la oración se abren y Dios nos devuelve al doble. Y hubo momentos en que yo sentía la burla de Satanás diciéndome, ya viste, pobretón, aquí no vas a entrar. Y Dios abre la puerta y nos da el doble. He visto lugares donde nos cierran y he sentido la risa del enemigo decir, aquí no vas a entrar. Y cuando Dios abre la puerta, la abre al doble. Y yo he visto la aplicación de esto, he visto cómo el Señor restaura. Pero he tenido que entender el poder de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo y aplicarla en oración. Así que queremos compartir estos tesoros con usted, amigo. A través de la muerte de Cristo, Él nos presenta dignos delante del Padre. Y entonces podemos entrar con autoridad. Lo que tiene que cambiar esto es nuestra percepción de cómo entramos delante de la presencia de Dios. ¿En dónde está situado usted cuando ora? ¿Está situado usted en un lugar insignificante? ¿O cree usted estar sentado en los lugares celestiales con Cristo en la autoridad, siendo coheredero con Cristo Jesús? ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy nos presentamos delante de ti para que tú aumentes nuestra fe y que nos ayudes a creer que estamos sentados en los lugares celestiales contigo, siendo coherederos contigo, Señor, que tú estás a la par del trono, del Rey y Señor del universo, intercediendo por nosotros, y ahí estamos nosotros contigo. Ayúdanos a creer que a través de tu muerte, resurrección y ascensión nos has hecho dignos, santos, irreprensibles, sin mancha, para estar ahí contigo, y que nuestras oraciones, entonces, Señor, tienen efecto aquí en la tierra. Ayúdanos a creerlo, Señor Jesús. Ayúdanos a visualizar. Gracias, mi Padre, por ese enorme privilegio. Estaremos siempre agradecidos contigo, adorándote por eso. Gracias, mi Dios. En tu nombre, amén. Amén. Nos quedan 45 segundos para despedirnos. Así que, por favor, quiero pedirle a Mara José 5 segundos cada uno. Adiós, Dios te bendiga. Cambia tu forma de hablar. Amigos, busquen el tiempo para congregarse este fin de semana. Excelente. Seguro Dios los va a sorprender. Ricky. Y solo quiero decir, Dios mantiene su fidelidad cumpliendo sus promesas, pero mantiene su soberanía con sorpresas. Amén. Y oiga esta promesa, por medio de Él, de Jesús, reconcilió consigo todas las cosas, tanto las están en la tierra como las están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pensemos en la profundidad de esto. Entonces, están reconciliadas las cosas, podemos nosotros entrar a la presencia de Dios y pedir, hágase tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. Solo piensen en las posibilidades de esto
y aprovéchelo en oración. Las posibilidades son infinitas. Aprovéchelas. Sobre todo, este fin de semana, aprovéchelo para orar. Que Dios lo bendiga y recuerde, no vaya ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Con Dios. Dios quede con ustedes. Bendiciones.